Pues yo sin más le cedo la palabra ya a Pedro, bueno, que nos cuenta un poco sobre este mundo. Genial. Pues muchas gracias. Bueno, muy buenos días y eso, muchas gracias por invitarme a compartir el conocimiento que hemos adquirido en estos 12 años de experiencia con Imascono y donde, bueno, hemos ido construyendo lo que hoy en día se conoce como metaverso. El objetivo, como bien dice, es despertar la curiosidad, despertar también las posibilidades que nos brinda este nuevo ecosistema digital y bueno, cómo nos puede ayudar a estas empresas para evolucionar. Que al final, la transformación digital lo que está provocando ante todo es una transformación social y una transformación de los modelos de negocio, y eso es un poco lo que venimos a compartir. Como decíamos, bueno, el año pasado tuve la suerte de ser incluido en la lista Forbes de los 100 más creativos en el mundo de los negocios, bueno, consecuencia de todo el trabajo que llevamos haciendo en estos 12 años. Y como digo siempre, vengo con la ilusión de compartir mi conocimiento, pero también con la humildad que creo que conlleva el mundo tecnológico, ¿no? Hemos aprendido mucho en estos 12 años, que es lo que vengo a compartir, pero es cierto que si no mantienes esa humildad y esa inquietud por evolucionar, pues evidentemente te quedas atrás. Y de hecho, preparando la conferencia, investigando un poco en lo que estáis haciendo aquí en NTP y también lo que se está haciendo en la industria del mueble, la verdad que ha sido muy enriquecedor. Y bueno, siempre antes de empezar este tipo de ponencias, me gusta preguntar a los asistentes qué representa el metaverso para vosotros, ¿vale? Si os pregunto definir con una única palabra el metaverso, ¿qué palabra os viene a la cabeza? ¿Vale? Os doy 10 segundos. Si os digo metaverso, ¿qué palabra os viene a la cabeza? Puede ser simple o compuesta, ¿vale? Os voy a preguntar a ver qué palabras vienen a la cabeza, a ver si coincide con mi palabra. ¿Te animas tú a repetir? Virtual, ¿qué más? Mundo virtual, a ver. Pasarlo bien. Pasarlo bien. Sí. Futuro, muy bien. Por ahí el señor. Abstracto, interesante, por ahí. ¿Qué palabra? Locura o desconocimiento. Grande, muy bien. Bueno, no coincide con mi palabra. A ver si cambiando hasta slide, ¿alguien cambiaría la palabra que había pensado? Ahí el chico de la gorra. ¿Tecnología digital la cambiarías o no? ¿Alguien la cambiaría? Habéis dicho futuro, pero no es futuro. ¿Se os ocurre otra palabra viendo ficción? Ficción, muy bien, efectivamente, ¿vale? La palabra que para mí mejor define el metaverso es ciencia ficción. ¿Por qué? Porque muchos de los conceptos que estamos viendo sobre el metaverso los llevamos viendo desde hace muchos años en este género cinematográfico de la ciencia ficción. Es decir, el metaverso lleva con nosotros, ahora veremos ejemplos, muchísimos años, ¿no? ¿Qué es lo más importante? Que muchos de esos conceptos que hace unos años nos parecían una auténtica locura, hoy en día ya es una realidad gracias a la evolución tecnológica que estamos viviendo. Lo más importante de esta la ponencia casi es que el metaverso a día de hoy no está construido, ¿vale? Está en proceso de construcción. Es cierto que todo el mundo lo está usando, pero a día de hoy el metaverso no existe. Está compuesto por estas 7 capas que van desde la infraestructura, que es la conectividad a Internet, hasta la experiencia, que es la parte que más voy a hablar, y luego también nos introduciremos un poco en la economía digital. Esto es un nuevo ecosistema digital que vamos a ver un desarrollo fascinante en los próximos 5 o 10 años, pero hay componentes como la interoperabilidad que hoy en día todavía no es una realidad y por eso el metaverso no se puede concebir como algo que hoy en día sea ya una realidad. Y para empezar a desgranar todo esto del metaverso, lo más bueno, una parte muy importante es discernir en ese batiburri que hay entre, ¿no? Que es que decía realidad virtual, realidad mixta. Hay muchas palabras que estamos utilizando y que realmente no tenemos un conocimiento claro de lo que representan. Y esta primera parte de la presentación, el objetivo es diferenciar muy bien cada una de estas tecnologías para que podáis hablar con criterio. Comenzando por la realidad extendida, que la realidad extendida no deja de ser un término marketingiano que engloba las otras 3 tendencias tecnológicas: la realidad virtual, la realidad mixta que nombraba también Jesús y la realidad aumentada. Empezando por la más sencilla, que es la realidad virtual. ¿Cuántas personas de aquí habéis probado las gafas de realidad virtual? ¿Podéis levantar la mano? Más o menos, sí, pues un número elevado. Generalmente en otros foros haces esta pregunta y tan solo el 10% de los asistentes
han probado la realidad virtual. Que bueno, pues como ya lo habéis probado todos, básicamente se trata de un ecosistema 100% digital donde tú te colocas las gafas y te puedes transportar a mundos virtuales 360. ¿Cómo estamos? Bueno, a nivel de ciencia ficción, un ejemplo muy potente es Ready Player One. No sé si habéis visto esta película de Steven Spielberg, donde aquí tenemos un protagonista que se coloca las gafas y se teletransporta a mundos virtuales. Esto es muy interesante también a nivel de lo que hemos dejado de ruido, nos hemos centrado en el ámbito virtual y este es uno de los aspectos del metaverso que creo que debemos trabajar especialmente con los niños, ¿no? Y hacia dónde no nos tiene que llevar el metaverso, que es dejar de lado el mundo físico para centrarnos en este oasis que es un mundo virtual. ¿Cómo estamos aplicando estas tecnologías a nivel de negocio? Pues principalmente en dos categorías. Por un lado, marketing y comunicación, como hablaba Jesús, para vender más, y por otro lado, formación y educación para ahorrar costes. Y en este sentido, estamos desarrollando diferentes programas de capacitación para todo tipo de industrias, para cualquier industria. Estamos trabajando con empresas de telecomunicaciones, de entretenimiento, de transporte. ¿Os imaginabais, no? Una empresa de transporte pudiera formar a sus choferes a través de la realidad virtual. Pues esto es un proceso que desarrollamos ya en 2017 y con las mismas gafas que están ahí expuestas, los usuarios pueden capacitarse suponiendo una prevención de riesgos laborales, ya que evitas procesos con cierto riesgo que los acometan con ese componente de riesgo, ya que aprenden un entorno seguro que parte desde la prevención de riesgos laborales, ya que el usuario se tiene que colocar el casco, se tiene que colocar el chaleco y paso a paso se va capacitando. Aumenta también la eficiencia. Hay ya estudios donde se multiplica por 4 la velocidad de adquirir estos contenidos. Un entrenamiento en clase cuesta 2 horas, mientras que en realidad virtual cuesta 29 minutos y en e-learning cuesta 45 minutos. Fijaros el ahorro de costes que eso supone. Y luego, en este caso, con este cliente, te evita tener un camión paralizado, que al final el camión lo tienes para transportar y para generar negocio, y además te evita tener una superficie mayor, que la consecuencia es que tiene un mayor coste, ¿no?, en el alquiler. Pero bueno, aquí podéis ver un poco esta mecánica. Estamos trabajando por otros proyectos que hemos lanzado a nivel internacional, aplicaciones de estas características traducidas en 7 idiomas y con presencia en más de 100 países. Es decir, pues lanzar un proceso educativo con estas tecnologías y estar formando a personas de todo el mundo simplemente traduciendo el proceso en diferentes idiomas. Esto sería educación y formación, como hemos visto, y en este caso nos introducimos también en esa parte más experiencial de marketing y de comunicación, y también con un sector que puede ser, entre comillas, más tradicional, como es el sector bancario. Este es un proyecto que desarrollamos para Ibercaja y donde el objetivo era comercializar tarjetas para esquiar en el Pirineo aragonés. Tú lo puedes hacer de muchas formas, ¿no? Mediante una publicidad tradicional, invirtiendo en publicidad en medios de comunicación, empresa o en AdWords, o puedes hacer una experiencia de un nivel superior a nivel de inversión y experiencial, como es este caso. Esto fue muy interesante y este es también uno de los mensajes que traigo, que cuanto más sentidos incluyamos en este tipo de experiencias, más enriquecedor va a ser esa experiencia para el usuario. En este caso fabricamos una pasarela de rueda que coincidía con la virtualidad 100%. Había un delay de un centímetro más o menos. Entonces el usuario tenía que cruzar la pasarela y una vez que cruzaba esta pasarela cogía la tarjeta de Ibercaja Esquí Pirineos y ya podía esquiar en el Pirineo, ¿no? Pasando la tarjeta por el torno comenzaba esta experiencia y era fascinante. No sé si habéis esquiado todos, pero bueno, te agachabas como si fueras en chus y realmente ibas más rápido. Era una auténtica locura. Y lo de siempre, ¿no? Yo os puedo contar milongas, os puedo venir aquí y contaros lo bonito que es esta tecnología, pero al final lo mejor que ven de este tipo de proyectos son los usuarios probando estas experiencias, ¿no? Aquí puedes ver a una señora, venga, que tú puedes, paso a paso, donde ella sabe perfectamente que está andando por un suelo plano como este, ¿no? Pero la realidad virtual está llevando por unas rocas y la señora, veis, que está haciendo sus equilibrios y está intentando pisar en la roca correcta, ¿no? ¿Qué te ha parecido? La señora flipando, ¿no? Entonces, bueno, este ejemplo también es importante por también los componentes que pueden enriquecer esas experiencias. Habéis visto que aquí fabricamos una pasarela real, ¿no? Oye, pues en el mercado también del mueble puede haber una oportunidad para desarrollar estas experiencias físicas que complementen la virtualidad. Pues fijaros, ¿no? Con una cosa tan sencilla como una pasarela física, ¿cómo conseguimos aumentar el impacto de estas tecnologías? Y bueno, otros ejemplos que imagino que conoceréis, pues bueno, este caso de IKEA, donde puedes decorar, ¿no?, tu casa a través de la realidad virtual. Esto es una experiencia que realizaron en algunas tiendas y donde a través de las gafas, pues bueno, puedes ver un espacio real
y puedes ver los diferentes productos que tiene la compañía, ¿no? Y puedes ampliar la información. Y también, pues bueno, aquí os lanzo una pregunta, luego, no sé, Jesús, tendremos 10 minutillos para hacer alguna pregunta, para debatir. Pues imaginaos también, ¿no? Dentro del sector del mobiliario, a ver si lo puedo avanzar un poco, sí que lo avanzo un poco, pero no tanto. Vale, pues imaginaros, ¿no? Esta es una experiencia de Walmart, también a nivel de onboarding, y cómo, en este caso, pues bueno, se han desarrollado todos los lineales de un punto de venta, ¿no? Y te permite incluso poder realizar una compra. Y aquí es la pregunta que os lanzo. ¿Haremos en un periodo corto de tiempo la compra en metaverso? Hoy en día es factible, ¿no? Aquí podemos ver cómo el usuario con las gafas puede estar visualizando los productos, los componentes, echarlos al carro virtual y hacer la compra, ¿no? Pues bueno, aquí podéis ver también en esa parte de mobiliario cómo nos permite ver pues, los lineales de un supermercado. Y muy, muy importante, ¿no? Cómo estas tecnologías se están democratizando, ¿no? Cada vez estas tecnologías tienen un coste más accesible para cualquier empresa y la pregunta que me hacen muchas veces al finalizar estas ponencias, oye, ¿cómo empiezo yo con todo esto? ¿No? Y le digo, pues mira, muy básico. Hoy en día hay unas gafas por 450 euros que son las metacuestos, que son accesibles, te ofrecen una experiencia súper enriquecedora, tienes infinidad de aplicaciones y te permite empezar a experimentar con estas tecnologías, ¿no? Luego hay otro hardware más orientado al público profesional, como son estas gafas, que son las MetaQuest Pro, que estas sí que son realidad virtual y real vista, combina esas dos tecnologías que comentaba antes Jesús, y bueno, en este caso sí que el coste es superior, que son 1.800 euros, pero es cierto que cada vez se van democratizando más estos dispositivos y son accesibles para cualquier usuario. Y bueno, de la realidad virtual pasamos a la realidad aumentada, que en este caso el dispositivo predominante es el dispositivo móvil, en la realidad virtual diríamos que eran las gafas, y en este caso tenemos el dispositivo móvil y también las gafas. Ya se están introduciendo wearables como las gafas que te permiten aumentar la información. Y en este caso, la realidad aumentada lo que nos permite es superponer información virtual sobre la realidad que nos rodea a través de este hardware adicional. Y lo importante es que la realidad sigue siendo el centro de todo, complementada por esa experiencia virtual. Y a nivel de ciencia ficción, veíamos que Ready Player One es de 2018, pero fijaros, aquí tenemos Star Wars, que es de 1977. No sé si recordáis esta escena, ¿no? Ahora aparece la princesa Leia, que les trae un mensaje, a ver, está más avanzada. Aquí, ¿no? Si recordáis esta escena donde, bueno, la princesa Leia aparecía ahí en un holograma en realidad aumentada. Pues fijaros, ¿no? La ciencia ficción ya, desde 1977, nos traía este tipo de conceptos. Y cómo se está aplicando para las empresas de la misma forma, ¿no? Que comentábamos antes en formación y educación. Este es un ejemplo orientado al público infantil, donde a través de los wearables y luego darles vida a través de la realidad aumentada. Imaginaros un configurador de mobiliario donde las personas puedan incluso customizar y crear sus propios muebles, ¿no? En este caso podéis ver cómo la realidad aumentada aparece con los colores que pinta el niño en el papel. Y esto, pues bueno, es una forma a nivel educativo, igual que la realidad virtual, de aumentar la eficiencia y a través de esa ramificación en los niños, pues conseguir que aprendan divirtiéndose. Y esto, pues bueno, a nivel de marketing y ventas también, pues diferentes aplicaciones como esta experiencia para la Casitos, donde, bueno, esté conectado más con el mundo de mobiliario, pues estos productos se vendían evidentemente lineales. Lo que buscaba la Casitos era comercializar más productos. En este caso desarrollamos una colección de 5 personajes que se podían ir desbloqueando comprando los cubos de la Casitos. Tenía una técnica de aumentar las ventas porque los packs de la Casitos eran de 4 unidades y en este caso pues bueno, teníamos 5 personajes y eso pues llevaba a que los niños, ¿no? Y las familias pues tuvieran que comprar más productos. Y esto, pues lo mismo, como se está aplicando en el sector del mobiliario, pues a través de este tipo de experiencias, en ese caso estamos viendo una tablet, pues como IKEA está siendo referente en este tipo de experiencias. Imagino que conoceréis también esta aplicación. De hecho, investigando sobre el TT, pues vi que había una publicación específicamente que hablaba de esta tecnología. Y bueno, este yo creo que es el medio más accesible ahora mismo en la industria del inmueble, ¿no? Ya que simplemente te tienes que descargar una aplicación e incluso ya hay experiencias que directamente a través del navegador, no te tienes que descargar nada, ya puedes introducir la realidad aumentada y solucionar problemas como este, ¿no? Donde te has puesto a medir cuánto mide un mueble, ¿no? Lo has medido en casa, te llega el mueble y no entra. Pues gracias a estas tecnologías nos permiten evitar esos problemas y acercar nuestros productos al consumidor final.
Y esto también, como a nivel de diseño de producto y cómo pueden surgir otros modelos de negocio, creo que es interesante que empecéis a explorar también cómo podéis integrar según qué dispositivos en vuestra propuesta de valor para vuestros clientes, ¿no? Y que seáis vosotros mismos proactivos en construir nuevos sistemas de muebles. En este caso, se podría integrar una Kinect, no sé si conocéis la Kinect es una cámara de Xbox que está utilizada para los videojuegos, pero que estamos empleando nosotros para gamificar la experiencia de usuario en el sector retail. Está claro que el sector retail se ha tenido que transformar para que la imagen vale más que 1000 palabras. Fijaros, de un escaparate inerte, como podría ser tener productos de Star Wars, a un escaparate interactivo con un espejo, con esa cámara integrada, pues fijaros, ¿no? Cómo se genera ese efecto cola donde los usuarios van en masa, ¿no? A hacerse fotografías, están compartiendo en redes, etcétera. Entonces creo que deberíais hacer ese ejercicio de qué herramientas tecnológicas hay en el mercado y podéis incorporar como propuesta de valor a vuestros productos más tradicionales y cómo esto se puede aplicar aquí podéis ver la cámara, en el punto de venta con acciones tan fascinantes como estas o incluso esta otra donde lo mismo, se hizo una reforma completa de las tiendas de Movistar y donde se combinó mobiliario, introduciendo este tipo de tecnologías que iban desde pantallas hasta webcam, Kinect, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, podéis ver, ¿no? que evidentemente, y es un mensaje que incidiré más tarde, creo que el futuro pasa por un modelo híbrido donde saquemos lo mejor del aspecto físico, que es el vuestro, pero también del aspecto virtual, ¿no? Y como al final lo virtual complementa lo físico y viceversa. Aquí podéis ver experiencias donde códigos QR introducidos en ese mobiliario y evidentemente la experiencia de usuario del consumidor cambia completamente, ¿no? Tenemos una intervención física que es fascinante, pero también tenemos esas experiencias digitales que dotan de una mayor riqueza al diseño de un mobiliario, como puede ser en este caso la tienda de Movistar que desarrollamos en Valencia, ¿no? Como pues tenemos diferentes experiencias introducidas. Y esto, pues como se está aplicando en diferentes sectores, está transformando todos los modelos de negocio, ¿no? Aquí podemos ver cómo nos podemos maquillar a través de la realidad aumentada, cómo nos podemos teñir el pelo, o incluso cómo nos podemos colocar gafas, relojes o incluso zapatillas, ¿vale? Esto ya, pues, bueno, por ejemplos que se saben un poco más. Y esto, cómo está evolucionando hacia el concepto de operario aumentado. Este imagino que también lo habéis escuchado, cómo en esos procesos de fabricación podemos incluir la realidad aumentada para facilitar el trabajo a nuestros operarios. En este caso, lo más interesante de este tipo de dispositivos que podéis ver esas papas con las camaritas es que los operarios pueden tener las manos libres. Si tenemos que ir con el móvil, ya limitamos la experiencia de los operarios, pero si directamente incluimos esta información aumentada en las gafas, pues evidentemente estamos complementando su trabajo productivo y además nos permite tener las manos libres para acometer todos esos procesos. Y esto pues cada vez se está democratizando más, como decía antes, e incluso Ray-Ban ha lanzado ya con Meta unas gafas que iban a incorporar unas cámaras que por 250 euros, creo que es el coste, pues ya puedes hacer fotos y grabar vídeos directamente con unas gafas. Y esto también, como está yendo hacia unas lentillas donde, bueno, no sé si en un futuro muy próximo o lejano podremos incluso llevar esta información aumentada en unas lentillas, ¿no? Que será algo completamente inimaginable. Y ya por último, en cuanto a la diferenciación, la realidad mixta que comentaba antes también Jesús, y donde básicamente esta tecnología lo que nos permite es unir el mundo físico y el mundo virtual, y si en la realidad aumentada el mundo físico era el centro de todo, gracias a la realidad mixta lo que podemos hacer es combinar las interacciones físicas y virtuales, poder testear con ambas disciplinas. Y de nuevo, en este caso, el dispositivo predominante son unas gafas de realidad mixta. Ahora veremos una imagen. Y en cuanto a conceptos, en este caso es de Avatar de 2009, donde podemos ver cómo se une esa información virtual con la propia realidad. Aquí podemos ver una imagen de esas gafas que a día de hoy todavía son muy pesadas y no llegan a ser cómodas para los usuarios, pero también en el mundo del mobiliario, pues este tipo de dispositivos nos permiten vivir experiencias como esta experiencia decorativa, donde a través de estas gafas, que podéis ver aquí en la realidad que nos rodea. Estas gafas son Microsoft HoloLens, que es cierto que aquí
todavía existe un trabajo importante. Aquí puedes ver algunas de las interacciones que pueden llevar a cabo estas personas y como en un piso vacío, pues bueno, pueden llegar a decorarlo a través de ese piso acabado en la realidad, pues directamente con estos dispositivos. Estas gafas, pues bueno, tienen un coste importante elevado todavía, cuestan 3.800 euros, están muy lejos todavía de llegar al público final, pero a nivel, en el ámbito profesional ya se están haciendo experiencias muy chulas como estas. Y hasta aquí las diferencias entre estas tres tecnologías. Luego comentamos si os parece, si os surge cualquier duda, pero bueno, como decía un poco, es que tengáis criterio para diferenciar muy bien cada una de estas tecnologías y que a la realidad virtual le llamamos realidad virtual, a la realidad aumentada y a la realidad mixta, realidad mixta. Y luego ese concepto de realidad extendida, que como decía al principio, es un término marketingiano. Y esto, pues bueno, cómo está impactando en los diferentes sectores, ¿no? Aquí podemos ver algunos sectores que, bueno, pues pueden aplicar principalmente a vosotros. Este dato es de 2020, sin tener en cuenta la terrible crisis sanitaria que hemos vivido, ¿no? Podemos ver cómo en el desarrollo del espacio de trabajo se está introduciendo y también en la fabricación, ¿no? Que puede estar más asociado a vuestro sector. Pero bueno, podemos ver cómo el sector de la salud es el que más introducido está, el tema de la educación que ya hemos visto y bueno, el retail e-commerce con ese 15% que destacábamos ahí también una oportunidad para vuestras empresas. Y como digo, todos estos datos sin tener en cuenta la terrible crisis sanitaria que ha cambiado por completo la forma de relacionarnos y donde se dice que hemos evolucionado en 5 meses lo que hubiéramos tardado 5 años. Y por eso creo que el futuro, como decía antes, pasa por un modelo híbrido donde debemos sacar lo mejor del mundo físico, pero también sacar lo mejor del mundo virtual y de todas las oportunidades que nos ofrece. ¿Alguien sabe reconocer esta imagen? ¿Sí? Levantad la mano, ¿quién reconoce la imagen? Más o menos, bueno, un 15%. Bueno, seguro que ahora que os lo desvele y si os fijáis en las aplicaciones que tenéis en vuestros dispositivos móviles, os resultará familiar. Este es el momento en el que Facebook cambia de logotipo y quita el logotipo del dedito y pasa al nuevo logotipo de Meta, ¿vale? Todos sabéis, no entiendo, que Facebook ha cambiado de nombre y ha pasado ya más el Facebook a denominarse Meta, ¿no? Este es el cambio de logotipo. Si abrís WhatsApp e Instagram, podéis ver que en la parte inferior aparece el logotipo ya de Meta. ¿Qué es lo que ocurre? Mark Zuckerberg a mediados de 2021 dijo que el futuro de la red social pasaba por el metaverso. No era ninguna broma, porque en octubre de 2021 hizo este anuncio, cambió el nombre de la compañía y hizo ese olín hacia el metaverso y puso en boca de todos este concepto. Vamos a ver el vídeo de Mark Zuckerberg haciendo esta presentación y ahora os pregunto si veis alguna diferencia con lo que hemos visto hasta ahora. ¿Vale? Llega Mark Zuckerberg, ¿ver alguna diferencia de los contenidos que hemos visto hasta el momento? ¿Os parece lo mismo que podría ser, que todo es virtual? Pero si recuerdas la señora esta que estaba haciendo el equilibrio, estaba también en todo virtual. ¿Vale? Y hemos visto eso, que somos capaces de hacerle creer que está pisando por rocas cuando está por plano. Muy bien, ese es el concepto con el que ha puesto de moda la palabra metaverso, que no deja de ser un término marketingiano, ¿vale? Ese es realmente el salto que pone encima de la mesa Mark Zuckerberg, que es esa socialización y ese futuro que veía él, de que el futuro de las redes sociales pasaban por el metaverso. Y ahí entra el componente de la socialización y de los avatares. Y pues bueno, el metaverso es un concepto muy ambiguo y de hecho si vamos al origen de la palabra, viene del griego, donde meta significa más allá y verso significa universo. Es decir, entendiendo la palabra como más allá del universo, podríamos decir que esta videollamada que estamos grabando o las videollamadas que hacemos habitualmente o internet, podríamos decir que es parte del metaverso conocido, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que lo que pone de moda Mark Zuckerberg es que pasamos de relacionarnos de pantallas planas 2D a relacionarnos en entornos tridimensionales. Esto es lo que pone en esta tendencia del metaverso. Y aquí os he traído el padre nuestro del metaverso, que bueno, la industria aprueba, donde el metaverso es un universo virtual compuesto por múltiples mundos digitales tridimensionales vinculados, un universo donde los humanos interactúan social y económicamente mediante avatares, que era la diferencia que veíamos, NFTs y criptomonedas. Es la siguiente generación de Internet en la que podremos disfrutar de una experiencia tridimensional, inmersiva y multisensorial gracias a una serie de dispositivos como las gafas de realidad virtual aumentada, entre otros, y sería una alegoría al mundo real, pero sin limitaciones físicas.
una realidad alternativa proveniente de la ciencia ficción con un único límite creativo, nuestra imaginación. ¿Vale? Esta es la definición que la industria de la tecnología aprueba como metaverso. Y esto, ¿cómo lo estamos aplicando de nuevo al ámbito de las empresas? Nosotros empezamos a introducirnos este concepto del metaverso a comienzos de 2020 con la llegada de la pandemia y pues bueno, es un rebranding que hicimos a comienzos de 2022 con toda esta tendencia al metaverso. Hemos creado Business to Metaverse, donde nuestro objetivo es acercar el metaverso a las empresas. Y aquí, pues bueno, podemos ver algunas de las empresas para las que hemos trabajado en estos ámbitos y podéis ver que son sectores de todo tipo, ¿no? Como decía antes, la tecnología es transversal y afecta a todo tipo de sectores. Tenemos entretenimiento, tenemos deporte, tenemos retail, tenemos productos caninos, tenemos el WiFi Foundation, tenemos energías renovables, bueno, una variedad de clientes. Y bueno, para que veáis datos, te ponen en contexto, en estos 3 años hemos desarrollado 145 gemelos virtuales, donde lo más interesante de nuevo es la aplicación que estamos haciendo del metaverso para las empresas. Estos son las 3 aplicaciones principales que estamos ayudando a las empresas de cara a introducirse en el metaverso. Y donde va a nivel de showroom, donde las empresas buscan meter más productos y acercar sus productos a los consumidores a través de este medio inmersivo y gamificado. Por otro lado, los eventos, ya he dicho que el futuro pasa por un modelo híbrido, pero que en el entorno de los eventos principalmente debemos sacar lo mejor del entorno físico, pero también del entorno virtual. Y a día de hoy no hay nada más inmersivo y realista que utilizar unas gafas de realidad virtual, que pueden ser un complemento perfecto para las personas que no pueden estar físicamente. Y luego formación. Cómo utilizamos estas mecánicas para formar y acercar también nuestros productos a cualquier consumidor. En cuanto a ejemplos, para que veáis industrias, pues bueno, como es una empresa de utensilios de cocina, con Leque, su objetivo era vender más productos, ¿no? ¿Cómo vendo mis productos en un medio que cada vez es más digital? Pues bueno, acercando este ecosistema 3D a mis compradores que son comerciales de grandes líneas de distribución. En este caso, lo que planteamos con Leque eran reuniones con sus potenciales clientes en el metaverso. Y para ello recreamos un hogar virtual donde teníamos dentro todos los 85 productos que comercializan ellos en el entorno de la cocina. Entonces, distribuidos en diferentes categorías, el comercial de Leque podía reunirse con su comprador, con el responsable de compras, para explicarle sus productos y tener relacionado con vuestro sector, pues podéis ver que recreamos todos los muebles que conforman un hogar, ¿no? Y luego teníamos esos productos de Leque donde los podías ver en 3D e incluso, pues bueno, podrían llegar a comprarlos directamente como una tienda online en 3D. Otros ejemplos a nivel industrial, pues bueno, en este caso es una maquinaria de recogida de almendras y de pistacho, pero lo mismo, ¿no? Como este tipo de experiencias tridimensionales nos permiten acercar nuestros productos a nuestros potenciales clientes de una forma más inmersiva y más realista. En este caso, pues bueno, tenemos esta maquinaria 3D con diferentes puntos calientes, donde el usuario haciendo clic sobre esos puntos calientes puede ver vídeos del funcionamiento de esa parte y puede ampliar la información. Y como también, pues bueno, a nivel de desarrollo, lo que decía, ¿no? Si igual quizás estáis trabajando en fabricar mobiliarios y grandes stands, ¿no? Que es una industria muy desarrollada en el sector del mueble. Pues como también, como decía antes, quizás podéis ofrecer a vuestros clientes la posibilidad de hacer realidad esos espacios físicos también en el mundo virtual, que es el ejemplo que hicimos para el Mobile World Congress con Telefónica, y donde bueno, había una empresa de stands que había fabricado el stands en realidad, y que hicimos, nos pasaron esos elementos 3D que habían diseñado ellos para fabricarlos, producirlos en este ecosistema más de videojuego que era el metaverso. Para que veáis datos, físicamente pasarían por el stand físico unas 1.500 personas y virtualmente tuvimos 34.747 usuarios únicos. Es decir, multiplicamos por 30 el impacto que podía lograr Telefónica únicamente teniendo un stand físico. Y como podéis ver, no había ninguna limitación. Realmente el usuario podía asistir a la réplica del gemelo virtual e incluso a las ponencias que se estaban ejecutando en el Ágora de Telefónica, en el Mobile World Congress, e incluso llegar a hacer preguntas a los propios ponentes en tiempo real, ¿no? Entonces, realmente vemos que cada vez las diferencias entre lo virtual y lo real son mínimas. Y bueno, este proyecto aquí por un mensaje que es muy importante,
La Feria Virtual de Flores de Zaragoza la lanzamos en 2020 con el confinamiento. Bueno, los datos fueron abrumadores. Tuvimos 239.106 usuarios únicos, con más de 361.000 visitas, y en total se llevaron a la Virgen, fijaros, 147.000 flores virtuales, cuando físicamente se ponen unas 300.000 flores. Es decir, llegamos al 50% de flores a través de una experiencia virtual. ¿Qué es lo interesante de este proyecto? Siempre decimos, ¿no?, que el móvil hoy en día tiene que ser la base de cualquier acción que desarrollemos para llegar al consumidor final. Pues fijaros, ¿cuántos clientes, qué porcentaje de usuarios creéis que accedieron desde el dispositivo móvil? A ver qué influencia creéis que tiene el móvil. Claro, pues al final, ¿qué dirías? ¿Qué porcentaje de 0 a 100? ¿Cuántos usuarios accedieron desde el móvil? ¿Cuánto dirías desde el móvil? ¿Un 20? A ver, ¿qué porcentaje dirías del móvil? ¿Qué importancia crees que tiene el móvil? 99. 50%. Blanca. ¿Cuánto? 60. Por ahí. 80. Bueno, pues fijaros, el 92% de los usuarios accedieron desde el dispositivo móvil. Y este es el ejercicio más importante que debemos hacer las marcas o las empresas que nos dedicamos al metaverso, y es acercar este tipo de experiencias a cualquier consumidor. Yo directamente desde un dispositivo móvil puedo entrar en el pilar en 3D y puedo llevar flores a la Virgen. Y esto, de nuevo, continuando con aplicaciones que pueden tener más proximidad a vuestro sector, pues ese gemelo virtual que hemos desarrollado de una oficina de Ibercaja. En este caso es un mundo imaginado, ya que esta oficina no existe, pero bueno, hemos desarrollado una oficina virtual nosotros que no tenemos un conocimiento del sector. No es lo mismo, tenéis ahí una oportunidad donde vosotros podéis ser los creadores también, no solo de los productos físicos, sino también, gracias a vuestro conocimiento, podéis ser los creadores de este tipo de espacios virtuales 3D que cada vez tienen más relevancia. De hecho, yo estudié diseño de interiores en 2008. Con la crisis, mi futuro era nefasto, ¿no? Con la crisis inmobiliaria, un diseñador de interiores, un arquitecto en esa época podía tener poco recorrido. Pues fijaros, hoy en día los arquitectos, los diseñadores 3D son de las disciplinas más demandadas hoy en día, porque al final necesitamos personas que estén construyendo todos estos mundos virtuales. Y ya para terminar, a nivel de ejemplos, pues bueno, en este caso, la recreación de la Rafa Nadal Academy, y donde este también es un ejemplo muy interesante con vuestro sector, porque los usuarios pudieron vivir antes las instalaciones de... Espera, se ha quedado atrás. A ver, vale. No sé si... No, no he colocado bien. Espera un segundo. El que esté aquí, si no, va a ser más fácil. Pues bueno, esto es lo mismo, ¿no? Los usuarios pudieron visitar las instalaciones de la Rafa Nadal Academy en un entorno virtual antes de hacerlo en la realidad. Es decir, teníamos construido antes el mundo virtual antes que la propia realidad. Y el objetivo de este proyecto era acercar las instalaciones de la Rafa Nadal Academy a cualquier usuario. Pues bueno, los usuarios a través del avatar virtual de Rafa pueden recorrer todas las instalaciones y recorrer esas instalaciones para descubrir la envergadura que tienen estas instalaciones, ¿vale? Y ya nada, los últimos minutos para visualizar hacia dónde va todo esto. Volvemos a ese DeLorean que hemos visto antes de Regreso al Futuro y vamos a ver hacia dónde nos lleva todas estas tecnologías. Uno de los componentes que a mí me fascinan principalmente son los dispositivos ápticos. No sé si os suena esta nomenclatura. Los dispositivos ápticos son guantes o trajes que nos van a permitir sentir qué es lo que está sucediendo en el mundo virtual. Esto es una auténtica locura. Aquí tenemos, no sé si reconocéis a la persona que aparece en esta imagen, es Mark Zuckerberg. Esta imagen la pongo porque si estos guantes hoy en día cuestan 2.000 euros, por decir una cifra, seguro que en muy poco tiempo cuestan 100 euros o 200 euros y nos permiten vivir este tipo de experiencias. Yo he probado guantes de este tipo donde tú acercas la mano a un fuego virtual y la tienes que retirar porque notas que te quemas. Es algo fascinante. Con vuestro sector es muy interesante también porque podemos hacer sentir texturas. Otra de las demos que probé, que tenías una bola de metal, tú elegías en un programa diferentes texturas, desde césped, madera, tierra, arena, y cada vez que elegías una textura y tocabas esa bola metálica, notabas que estás tocando césped, que estás tocando arena. O sea, son cosas completamente fascinantes. Y lo importante de estas tecnologías al final, lo evoluciono. Aquí os lanzo otra pregunta. Si veis esta experiencia, ¿podríais decirme qué sector tradicional está haciendo competencia? Además de ser una oportunidad de negocio para vosotros, este tipo de muebles.
alguien se le había ocurrido, pues hay una oportunidad de negocio también, ¿no? Como os decía, ¿a alguien se le ocurre, a alguien visual dispositivos? ¿Se os ocurre algo? Los videojuegos, eso aumenta, pero otro sector más tradicional, los gimnasios. ¿Alguien se podía imaginar que la realidad virtual del metaverso pudiera hacer competencia a algo tan físico y presencial como los gimnasios? Yo particularmente era de gimnasios, pero no es necesario tener esa máquina que es la bomba. Ya solo con las gafas hay aplicaciones como FitXR, donde tú pagas una suscripción de 9 euros y tienes ejercicios virtuales en el metaverso, donde tú estás relacionándote con otras personas que están haciendo ejercicio y estás haciendo entrenamientos de boxeo, entrenamientos de HIIT, entrenamientos virtuales y todo desde tu casa simplemente con unas gafas. Entonces, ese es el mensaje principal que vengo a traer, que donde esta tecnología está transformando todos los modelos de negocio y tenéis oportunidades que, uniendo el mundo físico y el mundo virtual, podéis abrir nuevas líneas de negocio, ¿no? Pues eso, este es un mobiliario que podría estar fabricando perfectamente cualquiera de vosotros, ¿no? Pues bueno, hay áreas de actuación que todavía hay un campo muy importante por desarrollar y que son oportunidades que creo que debéis hacer ese ejercicio de, oye, esa introspección de ver cómo podemos evolucionar nuestras empresas de mobiliario, que puede parecer un sector tradicional, pero como estamos viendo, tiene aplicaciones bestiales si unimos lo virtual con lo físico. Y esto también, hablaba antes de introducirnos un poco en la economía digital, imagino que los NFTs lo habréis escuchado todos también. Los NFTs básicamente es un activo digital que al estar basado en blockchain es indestructible y no se puede copiar. Es decir, yo tengo una validación virtual que me permite certificar algo que puede ser físico o algo 100% virtual. En este caso, pues tenemos otro sector completamente físico como son la ropa. ¿Vale? Fijaros, Fortnite está moviendo las digitales. Tenemos a Valenciaga que lanza una colección 100% virtual, pero tenemos este estudio que ha comprado Nike, os invito a investigar, que se llama RTCKT, porque ha hecho cosas también en el mobiliario. En 6 minutos, 600 pares de zapatillas virtuales por valor de 2,73 millones de dólares. O sea, facturaron en 6 minutos casi 3 millones de dólares comercializando activos 100% digitales. Nike tiene un potencial fascinante y los ha comprado y ahora ya están integrados dentro de Nike. Para NFTs, 180 millones de euros con todo este ecosistema de NFTs y esto es solo el inicio de lo que viene. Para los que no entendamos o para los que nos cueste visualizar qué es esto de los NFTs, os lo explico con este vídeo y bueno, con la experiencia con Ander Herrera. No sé si os gusta el fútbol, pero bueno, Ander Herrera ha jugado en Manchester United, ha jugado en el Paris Saint-Germain, ahora está en el Athletic de Bilbao, es uno de mis mejores amigos y bueno, hicimos su NFT de su debut en el Real Zaragoza de su camiseta, ¿vale? Entonces hicimos este vídeo explicando que era un NFT, se lo pasé para que nos autorizara antes de publicarlo y me dice, oye, está muy chulo el vídeo, pero yo no entiendo nada. Entonces no sé entender nada de los NFTs. Digo, espera, que te llamo. Digo, a ver, nosotros cuando éramos pequeños, ¿qué hacíamos? Íbamos al barrio, íbamos al pueblo, comprábamos los cromos físicos, ¿no? Comprábamos el álbum de cromos, comprábamos los cromos físicos, pegábamos los cromos y los que teníamos repetidos los cambiábamos en el vestuario, ¿no? Y me dice, sí. Digo, pues esto es lo que hacen ahora los chavales, pero con cromos virtuales. Y dice, pero hostia, un cromo virtual no vale nada, ¿no? Yo puedo hacer una captura de pantalla y tengo la copia. Y le digo, ¿y cuánto valía un cromo físico? Que son, digo, pues un trozo de papel de 5 por 7 centímetros con pegamento por detrás. No vale nada en sí el cromo, pero sí que es cierto que los jugadores más difíciles de conseguir, pues como Ronaldo Romario, si tú lo tenías repetido, lo cambiabas por 50 cromos y realmente era el mismo, ¿no? Pues realmente lo que estamos viendo es un cambio en la forma de relacionarnos y en el medio, donde pasamos de relacionarnos con cosas físicas a relacionarnos con elementos virtuales. Y esto, pues bueno, está transformando todas las industrias. Esto desarrollamos 114 NFTs de Ferran Adrià y para que veáis también envergadura este tipo de proyectos, aquí conseguimos 100.000 usuarios únicos en este proyecto y se ha vendido el 85% de la colección de los NFTs con un alcance de 50.000 euros. Fijaros, lo que está generando todo este ecosistema de los NFTs y como en este caso, pues bueno, pues puede complementar un sector tan tradicional también como es la alimentación. Y en este sentido, también en vuestra industria, segundo.
A ver, se nos ha quedado colgado. Se ha quedado colgado. Sí. A ver, vale. Un segundo. A ver, que no haya ningún spoiler. Vale. Vale, aquí. Para compartir pantalla. En modo presentación. Es que quizá por lo del... Sí, para ver presentación. Creo que eso a la izquierda de ahí, Aquí, y ahí vale, la sí, aparece. que lo muevo esto. Bueno, a lo mejor con el vídeo si Sí, que con el vídeo como pesa mucho la se ve. presentación. Vale. Pues bueno, esto del tema de los NFTs, cómo está transformando todas las industrias y también la industria del mueble. ¿Vale? Aquí tenemos diferentes marcas que están desarrollando, algunas de ellas también 100% digitales, como puede ser Correos, pero vemos acciones fascinantes como este diseñador. Ahora sí parece que se ha quedado un poco colapsado. Sí, igual pasa. No, con la presentación que Clic en la presentación y ya está. como pesa Y ahora mucho, ya le das para adelante. ¿Pasa? sí, no, pero yo creo que se ha quedado un poco el ordenador. Bueno, A ver. aquí sí, esta es la imagen que os quería mostrar. Bien. Vale, aquí podéis ver lo mismo, ¿no? Cómo este diseñador ha creado una colección de 10 sillas virtuales NFTs, 5 de ellas las ha hecho luego tangibles y fijaros, ¿no? Ha comercializado estos 10 NFTs por $450.000, ¿vale? O sea, una auténtica locura, pero bueno, vamos viendo cómo un sector, ¿no?, que puede parecer más tradicional, pues también puede tener cabida en todo este ecosistema digital. Y no solo la parte de metaverso, ¿no?, sino también los procesos. ¿Os habíais planteado el poder diseñar vuestros muebles con inteligencia artificial? Estos son muebles que se han diseñado mediante inteligencia artificial. Y hay herramientas donde vosotros, en base a una descripción, podéis estar inspirándoos para desarrollar vuestros muebles. En este caso, son muy futuristas, ¿no? Pero bueno, tienen el componente de la madera, que es un material más tradicional. Pues bueno, fijaros cómo podéis empezar a introducir también en vuestros procesos creativos y de diseño la inteligencia artificial para buscar fuentes de inspiración o incluso directamente para copiar estos productos. Y ya las últimas slides, por terminar de ver la envergadura de todo este ecosistema. Básicamente, bueno, los mensajes, aunque no esté la parte de la presentación, esto del metaverso no es ninguna broma. Al final se están haciendo inversiones millonarias en el desarrollo de todo esto. El mejor ejemplo es Meta, con ese cambio en la inversión que está haciendo, pero tenemos también ejemplos como Microsoft, que era una de las slides, que ha hecho una oferta de compra por Activision Blizzard. No sé si eso suena a Activision Blizzard, que es uno de los estudios de videojuegos más importantes del mundo. Pues fijaros, ha ofrecido 68.700 millones para comprar este estudio de videojuegos. Si lo comparamos con una mesa que tenéis la slide, si lo comparamos con la compra de WhatsApp por Facebook, que es una herramienta que llevamos en nuestro día a día, Facebook compró WhatsApp en 2014, creo que fue el año, sí, creo que fue en 2014 o más tarde. Bueno, por 21.000 millones de dólares, es decir, 4 veces menos, casi 4 veces menos de lo que está dispuesto a pagar Microsoft por un estudio de videojuegos en la actualidad. Es decir, fijaros la de millones que se estima que va a generar todo esto el metaverso para que empresas como Microsoft estén dispuestas a pagar esta auténtica barbaridad, ¿no? Y esto, pues bueno, cómo está cambiando los procesos productivos. Aquí tenemos a Nvidia, que es una de las empresas que más está desarrollando y donde, bueno, está haciendo gemelos virtuales para identificar mejoras en procesos productivos, ¿no? Vosotros también que tendréis fábricas, ¿no?, para poder producir todos estos elementos. Pues bueno, en este caso, el ejemplo de la industria de la automoción, pero ya Nvidia está generando réplicas virtuales de las fábricas para identificar áreas de mejora, optimizar tiempos y que eso repercuta en el ahorro de costes, ¿no? Pues bueno, esto, el potencial es bestial. Aquí podéis ver cómo recrean esas mecánicas de los operarios y esto es todo virtual. Entonces aquí
Recreo la fábrica, le doy al play y empiezo a recabar datos. Oye, haciendo este cambio he ahorrado 100.000 minutos, pero es que estoy haciendo este otro cambio, estoy ahorrando 500.000 minutos, ¿no? Aquí vemos cómo cambia por completo las reglas del juego y, como decía antes, lo virtual recrea lo físico, ¿no? Y en este caso, evidentemente, implementar un cambio físico puede ser un desastre total, ¿no? Hostia, vamos a cambiar esto que parece que vamos a mejorar ese cambio y en vez de fabricar, yo qué sé, 200.000 coches, acabas fabricando 170.000. Imagínate el coste que supone, ¿no? Si tú haces la prueba en el mundo virtual, luego identificas las mejoras sin ningún riesgo, acometen la parte productiva y tienes todos esos resultados. Y ya, pues bueno, para terminar, las últimas dos slides, se nos llena la boca hablando de metaverso, transformación digital, etcétera, cuando lo más importante es la transformación social. Aquí veis la imagen, ¿no? Claramente, interpretáis todos que es esta imagen. Lo vemos claro, ¿no? Es un carril de personas andando con el móvil, ¿vale? Esto no es ninguna imagen virtual, es una imagen real, esto es un hecho real que lo llevó a cabo el Ayuntamiento de Manchester en 2019, ¿vale? Imaginaros que damos esta charla, organizamos esta jornada en 2010 con el auge de los dispositivos móviles y vengo yo aquí de Zaragoza y os digo, en 10 años se van a dibujar carriles de personas andando por el móvil. ¿Qué me diríais? Está chalado, el cierto como pega, ¿no? Que está como las cabras, ¿no? Pues fijaros, esto es una realidad. Esto hizo una encuesta el Ayuntamiento de Manchester a los ciudadanos y la gran mayoría respondió que utilizaba el dispositivo móvil andando por la calle y que el principal miedo era el riesgo que podía tener de, oye, me caigo por una alcantarilla, me atropella un coche, me choco con una farola, etcétera. Pues bueno, pues por esa encuesta en algunas zonas han dibujado estos carriles de personas andando por el móvil para que tengas seguro que no hay ningún obstáculo y sufras ningún accidente, ¿no? Por eso lo más importante es la transformación social y luego también este dato que lo comentaba antes en la entrevista, pues bueno, este es un dato objetivo también. Este es del índice bursátil de Standard & Poor's, que es uno de los más importantes a nivel internacional. Es cierto que estos datos son de las empresas cotizadas de Estados Unidos, pero fijaros, la vida media de una empresa cotizada en Estados Unidos se ha reducido de 61 a tan solo 17, y esto principalmente está provocado por la transformación digital. Es decir, o somos capaces de sacar lo mejor del mundo virtual para complementar nuestro producto físico, o evidentemente la vida media de una empresa cada vez es más reducida porque lo coordina todo súper rápido y surgen nuevos modelos de negocio, nuevas empresas que sacan lo mejor de todo el ecosistema digital. Y nada, muchas gracias por vuestro tiempo, espero que os haya resultado interesante. No sé si eso sí tenemos algún justo de tiempo, o si no en el networking o lo que sea, pues comentamos cualquier duda. Vale, pues nada, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Pedro. Bueno, yo creo que estamos todos un poco, al menos yo, un poco, vamos a decir, sobrepasados, ¿no? O llenos de información nueva que vamos a tener que digerir un poquito. A ver, sí que es cierto que todo este tema del metaverso pues cada vez nos suena más y yo creo que estamos, bueno, que parecía algo raro y tal, y ahora cada vez está más al alcance, ¿no? Entonces, quería aprovechar que estáis aquí para mostraros muy brevemente, en 5 minutos, una plataforma que presentamos, que aprovechamos para presentar hoy y donde queremos que veáis un poco todas estas novedades y que estéis al día de novedades que van surgiendo, digamos, constantemente de manera muy rápida, ¿vale? Nosotros venimos hablando de metaverso, de gemelo digital, hace muchos años. Vale, yo recuerdo, estaba pensando ahora que yo cuando empecé aquí en CTM en 2004, compramos una licencia de un software que se llamaba Flexim, que era para hacer simulaciones de empresas, ¿vale? De plantas productivas, en definitiva, para hacer gemelos virtuales de cualquier cosa. Y nos permitía, a la hora de realizar una distribución en planta en una empresa, que es un servicio que nos contratáis en ocasiones, pues poder hacer la prueba de manera virtual y comprobar si efectivamente las propuestas que íbamos a plantear tenían sentido o si realmente iban a mejorar, ¿no? Estamos hablando de 2004, ¿eh? Al final,
si os soy sincero, abandonamos un poco la tecnología o el software porque al final pues, dejamos de pagarlo, pero sí que nos sirvió durante unos años para desenvolvernos en este ámbito. Del mismo modo, trabajamos en impresión 3D, trabajamos en realidad virtual, trabajamos en muchas tecnologías que hemos descubierto gracias a nuestro sistema de vigilancia, ¿vale? Nuestro sistema de vigilancia nos permite de alguna forma anticiparnos a todas estas tecnologías y ir trasladándolas de alguna manera con jornadas como esta, con boletines, con emails, con conversaciones, visitas que vamos realizando en las empresas y que, bueno, nos encontramos muchas veces con que a quien le contamos alguna cosa de estas pone cara de póker y cara de decir, bueno, pues me estás contando, esto está muy bien, esto es Microsoft, esto es Facebook, Meta, pero esto a nosotros pues, no nos va a llegar, ¿no? Y bueno, yo creo que cada vez los que tenemos hijos somos más conscientes de que esto está ahí, ¿no? Yo el sábado estaba cenando con unos amigos que se han comprado una consola que realmente son unas gafas, ¿no? Para los críos, el hecho de jugar ya con la consola virtual es algo ya, pues bueno, es como pasar las fotos, digamos, con el dedo, ¿no? Es algo que ya es innato para ellos y están acostumbrados a hacerlo. Entonces, para nosotros es muy importante que estéis al día en todas estas novedades, tecnologías y demás. Pero sí que es cierto que al final pues uno también tiene que fabricar muebles, ¿no? Y diseñarlos y venderlos. Entonces, yo creo que todos estamos envueltos en un montón de información y yo siempre digo que este tema de la vigilancia y de intentar estar al día es un come tiempo, ¿no? O te come tiempo del trabajo o te come tiempo del sofá, ¿no? Y al final, pues, si quieres estar un poco al día e investigar, como decía Pedro, ¿no? Ese estudio creativo y tal, pues al final acabas robándole tiempo a tu pareja, a tus hijos o a tu trabajo, ¿no? Entonces nosotros lo que planteamos con esta herramienta es, digamos, aportaros valor tratando de condensar esa información en píldoras muy pequeñitas, ¿vale? Os voy a poner un pequeño vídeo de lo que es Vinci. Funcionará, ¿eh? Me costará un poquito. Yo creo que el ordenador también está un poco cansado ya. Tenemos a Vinci, el software de vigilancia tecnológica desarrollado por el Centro Tecnológico del Mueble y la Madera, CETEM, que tiene por objetivo informar a las empresas del sector del hábitat de las últimas tendencias tecnológicas. En Vinci encontrarás información sobre noticias, proyectos de investigación y protecciones industriales relacionadas con diferentes áreas, como materiales innovadores, electrónica e inteligencia ambiental y fabricación 4.0. Así como las últimas novedades relacionadas con la economía circular, el entorno del sector y las tendencias de diseño. Una vez se accede con un usuario y contraseña individualizados, se podrán configurar los factores de vigilancia tecnológica de manera personalizada en función de los intereses, actualizándose así la sección de resultados con las últimas novedades relacionadas con dichos sectores. La sección de resultados se actualizará de manera diaria y puede visualizarse en dos formatos diferentes. Podrás encontrar diferentes apartados en función a los resultados leídos, no leídos o marcados como interesantes. Además, se pueden realizar búsquedas específicas filtrando por factor, tipo de información o por alguna palabra en concreto. Por otro lado, Vinci permite suscribirse a alertas de factores específicos, recibiendo de manera diaria o semanal una selección de los principales resultados de cada factor seleccionado. Adelántate al futuro con el software de vigilancia tecnológica Vinci. Bueno, un poco quería comentaros cómo funciona por detrás esta herramienta. Mostrarles un curso de realidad aumentada aplicada a la industria del mueble. Es que me ha colado aquí, está sin evitar.
esto. Simplemente comentaros cómo funciona, ¿no? A partir de Internet, nosotros lo que desarrollamos es configuramos una especie de robot que está detrás, ¿vale? Que podéis ver ahí, y interrogamos aquellas, interrogamos aquellas fuentes que hemos identificado como donde se genera información, vamos a decir, fiable, creíble. Le determinamos una serie de palabras clave y unos conceptos que nos interesan mucho, ¿vale? Y el robot nos va recuperando esta información en forma de ítems, ¿vale? Nosotros esos ítems se los suministramos a los propios especialistas de CETEM. En cada uno de los temas hay un especialista que es el encargado de revisar todas esas noticias, todos esos ítems y descartar aquellos que consideramos que no son válidos o que no son interesantes, y los que sí son válidos pasan a la plataforma. Esta plataforma, que ya está en Internet y a la que podréis acceder todos, os permitirá enviar unas alertas y que os lleguen, como decía el vídeo, de manera diaria o de manera semanal, como vosotros decidáis, ¿vale? Los, digamos, temas que nos interesa vigilar o aquellos asuntos o factores de vigilancia que llamamos nosotros, hemos creado 6 a día de hoy, esto luego lo iremos evolucionando. Nos hemos centrado en materiales innovadores, materiales de aplicación al sector, siempre. Electrónica e inteligencia ambiental, que puede tener que ver también mucho con nuestro sector. Fabricación 4.0, que es todas aquellas tecnologías que tienen que ver con la robótica o con últimas novedades para fabricación. También una mega tendencia, vamos a decir, y una necesidad, que es la economía circular y la valorización de residuos. Digamos, hay un quinto factor que es el entorno, que es un poco la parte, vamos a decir, económica o cómo está funcionando el sector, qué tendencias se están identificando. Y por último, un factor como más tradicional, que es el diseño, ¿no? Todas aquellas tendencias de diseño que estamos identificando en nuestro sector. Como os decía, el usuario podrá dar de alta unas alertas que le llegarán de esta manera, ¿no? En un correo electrónico donde aparecerán esos links a esas noticias y que podrá de un vistazo ver todas aquellas noticias que los técnicos especialistas de CETEM en cada una de las áreas, en electrónica, en entorno, en materiales, en industria 4.0, ha seleccionado como las más interesantes. Y a partir de este correo podrá, por supuesto, entrar en la plataforma donde está ya todo el contenido y poder filtrar por palabras clave o por fecha, etcétera, etcétera, ¿vale? Todo esto, como os comentaba, es resultado de la vigilancia tecnológica que realizamos en el Centro Tecnológico desde hace ya muchos años, ¿vale? Y es una solución que hemos considerado que puede ser muy interesante para vosotros, para las empresas asociadas. Para simplemente comentaros que todas aquellas personas que estén interesadas y que formen parte de una empresa asociada a CETEM, pues pueden solicitar su clave personal y se la haremos llegar, ¿vale? Y por último, pues comentaros que en este ámbito de la vigilancia tecnológica pues seguimos trabajando, estamos desarrollando junto con colaboradores de otros países un curso, un plan de estudios sobre vigilancia tecnológica para formar personas que de alguna manera pues, puedan desarrollar esta actividad de manera recurrente en las empresas. Si queréis, no sé si alguien tiene alguna pregunta sobre esto que estoy comentando o incluso sobre la ponencia que nos ha hecho Pedro, y queréis hacerla ahora o lo que prefiráis, o si no, pues si os parece, como os decía al principio, podemos tomar un café, intercambiar con Pedro alguna opinión o incluso, si a alguien le apetece y se atreve, ponerse las gafas de realidad mixta y tener una experiencia virtual, ¿no? Como estábamos comentando. Pues si no hay ninguna pregunta ahora mismo, simplemente agradeceros mucho la asistencia. Yo creo que hemos cumplido con los tiempos, más o menos. Nuestro objetivo siempre es reducir al máximo vuestra dedicación. Yo creo que en 1 hora y 20, 1 hora y media